El texto del Evangelio de Lucas que hemos escuchado hoy nos habla de ese día final, de ese evento con el que concluirá este mundo tal como lo conocemos. Pero Jesús en realidad no quiere hablar del fin del mundo, sino del misterio del mundo. Con imágenes típicas del lenguaje apocalíptico de la época nos dice que habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra angustia de los pueblos y estruendo en el mar y grandes olas. Es como si Jesús nos tomara de la mano, nos sacara de la puerta de casa y nos invitara a observar hacia arriba para poder percibir el cosmos que palpita lleno de vida a nuestro alrededor. Para que contemplemos la inmensa vida que sufre, se retuerce como una parturienta, pero para dar a luz la vida. Por eso, el final del mundo no es su destrucción, sino su plenitud. El mundo es como un gran vientre materno que lleva dentro otro mundo que un día, cuando este mundo pase, se revelará en toda su plenitud. Por eso, este momento coincide con la aparición de Jesús en todo su esplendor como Señor del universo. Entonces verán al Hijo del Hombre que llega con gran poder y gloria. Se revelará finalmente la identidad plena de Jesús, el hombre que pasó haciendo el bien, que estuvo siempre en medio de la humanidad como el que sirve, sin servirse nunca de nadie. Aquel que fue condenado a una muerte violenta e ignominiosa, el que era inocente y justo, capaz de amar y perdonar hasta el extremo. Este hombre, en quien se ha revelado en modo oculto en su humanidad toda la gloria de Dios, se revelará un día como Señor del universo y Salvador de la humanidad, como juez definitivo del mal y del bien realizados en la historia. A veces hablamos poco de este evento final, pero para los primeros cristianos era muy importante. Este mundo tal como lo conocemos pasará. La vida plena iniciará solamente al final. Por eso, frente a este día, no tenemos que vivir atrapados por el miedo y la ansiedad, porque no es un día de ira y de venganza, sino, como hemos escuchado en el Evangelio, de liberación. Por eso Jesús dice hoy en el Evangelio, cuando comience a suceder esto, tengan ánimo, levanten la cabeza, porque llega su liberación. Llega la liberación definitiva de todo lo que nos ha empequeñecido, deshumanizado, de todo lo que nos ha hecho sufrir y nos ha impedido vivir en plenitud. Aquel día todo pasará. Incluso lo que hoy parece más sólido. Los sistemas financieros que han hecho del dinero un dios se desplomarán. El orgullo de los poderosos y opresores acabará. Los inocentes, a quienes el mundo les ha negado la justicia, finalmente verán a Dios de su parte, volviendo por ellos. Las víctimas de tantas guerras
torturas y genocidio, conocerán la vida. Quedarán atrás los dolores, las enfermedades, el sufrimiento, el pecado y la muerte. Aquel día todos comprenderemos que nuestros esfuerzos por haber luchado por un mundo más humano y más justo no fueron inútiles. Ese mundo al final se revelará en toda su plenitud y consistencia. Al inicio del Adviento, pensar en aquel día nos ayuda a entender que Dios está de parte del ser humano, que lo quiere y lo sueña libre y lleno de vida. El día de hoy, los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua hemos publicado, como saben, un mensaje de Adviento que se sitúa en esta óptica. Cuando decimos que las lágrimas de nuestro pueblo son las lágrimas de Dios, y que en la muerte, en las desapariciones de cualquier ser humano, en la detención, en la cárcel injusta, en el exilio forzado, en la manipulación de la conciencia, en la división del pueblo, Dios mismo ha sido negado. Las injusticias y los atropellos a la dignidad humana, las lágrimas y el dolor de un pueblo son la negación de Dios. Es grave. Dios ha sido negado en nuestra patria, decimos hoy los obispos. Ha estado como ausente. Sin embargo, nosotros los creyentes estamos llamados a reconocer su presencia en esta aparente ausencia. Una presencia oculta que nos ayuda a descubrir lo irracional y doloroso de tantas situaciones inhumanas vividas y que nos invita a reconocer activamente su llamada a luchar y a denunciar el mal que destruye al hombre y a hacer algo por dar vida a aquellos que son víctimas en la historia. ¿Qué hacer, pues, a la espera de aquel día final, cuando las lágrimas de la gente y de Dios desaparecerán? Dice el Evangelio, estar despiertos, orar y no dejar que el corazón se vuelva pesado, es decir, que no se nos embote la mente. Solo así podremos levantar la cabeza con confianza y sin miedo el último día delante de aquel que está cercano y que vendrá. Pero para levantar la cabeza el último día hay que aprender primero a bajar los ojos hacia las cosas de aquí, dentro de nosotros y alrededor de nosotros. Hay que vivir observando nuestro corazón y lo que ocurre alrededor nuestro. En la perspectiva del Adviento, en nuestro mensaje de hoy, los obispos recordamos que en Nicaragua estamos ante una crisis que tiene profundas raíces en el pecado estructural o social. Un pecado que no es simplemente la suma de los pecados individuales, sino un misterio de iniquidad, fruto, sí, del egoísmo y de la corrupción de los seres humanos, pero que ha echado raíces en las instituciones sociales, económicas, políticas, y se nos impone con brutal inhumanidad. Por eso, decimos los obispos, llamamos a la conversión a todos. Este es el principal llamado del mensaje de los obispos hoy. El llamado a la conversión, que no es simplemente mejorar un aspecto de la vida, prestarle atención a determinada dimensión moral de la existencia,
invitamos a asumir el modo de ser de Cristo. Esto es convertirnos. Porque con Él nos encontraremos al final de la historia. Como Él hay que aprender a vivir para Dios y para los demás. Decimos en el mensaje, Él no solo nos libera del pecado, sino que nos ayuda a reconocernos hermanos unos frente a otros. Hay que cultivar en nosotros, sobre todo, la fraternidad, que culmina con el perdón y la reconciliación. En Nicaragua tenemos por delante esta gran tarea, pero ese perdón y esa reconciliación que nos prepara para el día final en que nos encontraremos con Jesús glorioso, no es algo automático, no es algo que se puede decretar, sino que es, decimos los obispos, una senda. La reconciliación y el perdón es un camino que hay que transitar y un camino que exige fatiga, sacrificio y que lleva tiempo. Es una senda, decimos, que ha de ser abonada con las exigencias de la justicia. Un camino que conduce a la verdad. Justicia y verdad representan los requisitos concretos para la reconciliación. Quisiera resumir el tiempo de Adviento que hoy iniciamos con 3 palabras: oración, conversión y corazón ligero. Primera palabra, oración. Hoy Jesús en el Evangelio nos invita a orar, es decir, a sacar tiempo para estar delante de Dios, para discernir su presencia en nosotros e invocarlo desde nuestra limitación con el deseo ardiente de su venida gloriosa. Los obispos decimos en el mensaje de hoy, hay que redoblar nuestra oración, poniendo nuestra esperanza en el Señor. Hay salida, es posible reconstruir la patria, redoblar nuestra oración. Y redoblar la oración también en los momentos de persecución y las campañas de desprestigio contra la Iglesia. Iniciemos el tiempo del Adviento hoy dedicando más tiempo al silencio y a la oración. Orar nos hará más libres y más humanos y nos ayudará a vivir despiertos a la espera del Señor. Segunda palabra, conversión. Los obispos decimos en el mensaje de hoy, llamamos a la conversión a todos. No hay buenos y malos. La historia no es blanco y negro. Todos estamos llamados a convertirnos, a cambiar mentalidad, actitudes interiores y comportamiento. Todos debemos revisar nuestra vida a la luz del Señor y rectificar lo que haya que rectificar. Solo convirtiéndonos continuamente a Jesús y asumiendo su modo de ser, podremos colaborar realmente a cambiar nuestro doloroso presente y a abrir sendas para un futuro nuevo y mejor. Pues lo que hemos vivido, los obispos lo calificamos de inhumanidad. Y decimos, la inhumanidad solo puede venir por la falta de conversión. Convertirnos a Jesús es convertirnos al ser humano. Por eso hay que aprender a respetar la dignidad del otro, no darle fuerza al mal, no hipotecar nuestra conciencia, no cruzarnos de brazos, creer apasionadamente en las soluciones pacíficas,
sobre todo en el diálogo, y comprometernos con esta solución, aunque suponga sacrificios, aunque parezca frágil. Pero no podemos cegarnos por soluciones inmediatistas. Hay que optar por las soluciones más difíciles, pero son las que abren procesos. Otra de las frases que usamos ahí. Hoy convertirnos es colaborar todos a abrir procesos, sobre todo el proceso de la democratización del país. En el fondo, decimos en el documento, convertirnos es comprometernos a ser a la manera del Maestro. Jesús sigue siendo el modelo. Tercera palabra, corazón ligero. Hoy el Evangelio nos invita a no tener el corazón pesado, embotado, porque el corazón, que en la Biblia es el centro no solo de los sentimientos, sino de las decisiones, cuando se vuelve pesado y embotado, nos lleva a ser indiferente, no es conmigo, o resignados, no hay nada que hacer. En el peor de los casos, un corazón pesado es también un corazón cruel e inhumano, que no sabe reconocer ni a los hermanos ni a Dios. Pidamos en este Adviento la gracia de un corazón ligero, de un corazón sin ataduras egoístas, libre, lleno de confianza, de bondad y de esperanza. Un corazón ligero, capaz de nobleza y de perdón, de verdad y de bondad. Pidamos el don de la ligereza de corazón, no la ligereza de la pluma llevada por el viento de aquí para allá, sino la del ave, que se abre camino en el aire y utiliza el viento para llegar más lejos. Amén.